el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Evangelio de Lucas, capítulo 22, del verso 19 al 20. Dice la Escritura: y él, hablando de Jesús, tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y le dio a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El tema hoy es un memorial ordenado. La Santa Cena es muy importante porque se relaciona con el pasado, con el presente y con el futuro. Y nosotros tenemos que saber las tres cosas. Lo primero, empecemos con la importancia de nuestro pasado. Un memorial es como un recuerdo permanente, y la Santa Cena es un recordatorio permanente de la muerte de Cristo, esa muerte que trae redención del pecado y nos libra de la condenación eterna. Tienen que saber que no hay más que dos lugares donde ir: el cielo o el infierno, porque purgatorio no existe. La muerte de Cristo es el fundamento, es el cimiento, la base de nuestra salvación. Eso quiere decir que somos salvos bajo la base de la muerte de Jesucristo. Y eso tiene que motivarnos a evitar y huir del pecado. Recuerde que cuando el hijo de Adán tenía, ¿cuántos hijos Adán al principio? Dos. Uno, y el otro, Abel. Caín vivía bravo. Por eso el Señor le dijo: el pecado está a la puerta, está acechándote. Pero con todo le dijo: yo te he puesto a vos como señor del pecado. O sea, vos podés controlarlo. Vos sos patrón del pecado. Si vos no quieres, no pecas. Huyes del pecado. Y eso no es solamente para él, eso es para todos nosotros. Porque Dios nos ha puesto como señores del pecado. Siempre va a estar a la puerta, siempre va a venir el tentador, pero nosotros somos llamados a tomar las decisiones correctas. Como dije antes, la muerte de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Fundamento quiere decir el cimiento, la base de nuestra salvación. Por eso es que dice la Escritura que mientras comían en la última cena, tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió. Dio a sus discípulos, cada uno comió, y después de comer, entonces tomó la copa, dice, que tenía vino, por supuesto, y dio gracias también, y les dijo a sus discípulos: tomen de ella, beban de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces aquí la importancia, eso del pasado, eso pasó en el pasado, y eso es eterno porque tiene que ser un recordatorio perenne para los creyentes. Tenemos que recordar que hubo uno que pagó el precio de nuestros pecados, que no le fue fácil, porque recuerden que cuando él estaba en Getsemaní, él le pedía al Señor y le decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa.
pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El hombre estaba en conflicto porque sudaba gotas de sangre, él sabía lo que iba a padecer, él sabía lo que iba a sufrir, pero estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Todo eso ocurrió en el pasado, pero ahora en el presente, esa santa comunión con Cristo y con los demás hermanos está en el presente nuestro. ¿Para qué? Para que arreglemos nuestras cuentas. Arreglemos nuestras cuentas con los hermanos y con Él. Arreglemos nuestras diferencias. Con la Santa Cena el creyente hace 4 cosas. Primero, reafirma su fe en Cristo, es decir, yo estoy de acuerdo con la doctrina de Cristo, creo que Él murió por mis pecados, creo que su sangre ha sido efectiva, creo que mis pecados han sido borrados. 2, nos consagra de nuevo, porque estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Recordar la Santa Cena, el motivo de la muerte de Jesús. Entonces, ese sería el segundo punto. El tercero es nos compromete a hacer la voluntad de Dios. Y la persona también se compromete con el cuerpo de Cristo. Esto nos obliga a permanecer fieles, a resistir el pecado, a llevar adelante la misión de extender el mensaje a las naciones. Qué hermoso es cuando la iglesia sabe su oficio. Dios nos mandó a hacer varias cosas. La primera, leer la Biblia, porque aquí están los mandamientos de Dios, están las ordenanzas de Él, está todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Nos mandó a orar, porque con la oración nosotros desarrollamos comunión con Dios. Comenzamos a escuchar su voz, su dirección, sus advertencias, porque Él siempre está encima de nosotros para conducirnos por el camino recto. Y hay algo más que nos mandó: hacer discípulos. Hacer los discípulos no es hacerlos repetir una oración. Hacer discípulos es enseñarle a vivir la vida que uno vive en la fe. Hacer discípulos es que ellos copien lo que Jesús nos enseñó, porque ya nosotros lo estamos experimentando por los años en la fe. Por eso es que se les enseña y se les dice, tienen que venir a la enseñanza. Se les dice los que quieran, porque el que no quiere no viene. Pero también el que no viene no aprende. Y no puede comer comida sólida porque le da malestar en el vientre. Va a comer papilla, papilla, papilla. ¿Hasta cuándo va a comer papilla? Entonces son 3 cosas que están fijadas en la fe. Recuerden que Jesús dijo, porque esto, cuando Él presentó la copa, es mi sangre, dijo. ¿Y tenía la copa sangre o tenía vino? Tenía vino. Esa sangre, ese vino estaba representando la sangre, no porque era rojo, sino porque estaba representando la sangre. Esa sangre, dijo Él, es derramada para el perdón de los pecados. Y después de la cena fue que sucedió esto. Entonces hemos visto primero el presente, que nos recuerda constantemente lo que Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Hemos visto entonces la importancia del presente, porque nosotros con la Santa Cena tenemos que afirmarnos en la fe, consagrarnos de nuevo, comprometernos a hacer su voluntad y comprometernos a aguantarnos los unos a los otros. ¿Dijo el Señor esa palabra? No, no dijo. Dijo a amarnos. No dijo a aguantarnos y a soportarnos unos a otros. Dijo a amarnos. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de faltas.
¿Por qué le perdona una tantas deslealtades al marido? Por amor. ¿Por qué le perdona uno a la mujer tantas renegaduras y gritería? Por amor, porque esa mujer encerrada está frustrada. Va a renegar sí o sí. Entonces tenemos que aprender a resistir el pecado y llevar adelante la misión de extender este mensaje donde a todas las naciones. Y también tiene que ver con nuestro futuro, porque la Santa Cena es una anticipación del futuro reino de Dios y del banquete que todos los creyentes vamos a disfrutar en la presencia del Señor. Mateo capítulo 8, del verso 11 adelante. Les dijo Jesús, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Israel, con Jacob, y luego viene una advertencia: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Hay un dicho popular que dice: en la boca del horno se quema el pan. ¿Lo han escuchado? Miren, los hijos del reino eran del reino, pero no permanecieron en el reino y fueron echados fuera, a las tinieblas de afuera, dice Mateo 11:12. En Mateo capítulo 22, del 1 al 14, dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Él envió a sus siervos a llamar a los invitados a boda, pero estos invitados no quisieron asistir. Verso 4 dice: volvió a enviar otros siervos con este encargo: díganle a los invitados que ya está preparada la comida. He hecho matar mis toros y mis animales gordos y todo está dispuesto, vengan a la boda. Pero ellos tampoco hicieron caso, se fueron, uno a una labranza, otro a hacer negocio. Te invito a la iglesia. Ay, no puedo, tengo que trabajar. Domingo sí, también domingo trabajo porque si no, no como. ¿Ha escuchado esas disculpas? Se fueron, ¿a qué se fueron? A su trabajo y a los negocios. Y otros, tomando a los siervos, a los que les daban el mensaje, la invitación, los golpearon y los mataron. Ahora no corren así a los cristianos que predican en las esquinas, pero la lengua, están como Simei maldiciendo a los predicadores, hablando para los cristianos que se dan el trabajo de alertarlos para que no se vayan al infierno. 22:7 dice: y al oírlo el rey, ¿qué hizo el rey? Se enojó y enviando sus ejércitos mató a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a su siervo: bueno, a la verdad la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Vayan pues a la salida de los caminos, llamen a la boda a cuanto encuentren. Por eso es que la gente dice: a mí no me hablen del Señor, háblenle a los drogadictos, háblenle a los borrachos, háblenle a las prostitutas. Entonces salieron los siervos por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y la boda se llenó de los invitados. Cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí? No estás vestido de bodas. Y el hombre guardó silencio, dice. Entonces el rey dijo a los que servían: átenlo
de pies y manos y échenlos a las tinieblas de afuera, porque allí afuera va a ser el lloro y el crujir de diente. Ahí va a comenzar a lamentarse, porque ese que entró de boda no tenía la ropa de la justicia de Cristo. Por eso es cuando usted venga a la iglesia, asegúrese de arrepentirse. Asegúrese que sus pecados son perdonados. Asegúrese que la sangre de Cristo está siendo efectiva en su vida, para que cuando usted pueda encontrarse con Cristo no salga avergonzado y echado afuera a crujir los dientes. Pues muchos son llamados, pero pocos quieren conforme al llamado, quiere decir eso. Muchos son llamados y pocos escogidos, uno repite como loro, pero quiere decir muchos son llamados para el arrepentimiento, para hacer pacto con Dios, para reconocer sus pecados, pero no quieren porque es de acuerdo a los métodos de Dios. La Santa Cena o Mesa del Señor solo cobra importancia si el creyente que se acerca con fe a participar de la mesa del Señor, a conmemorar, a reconocer que esto es un memorial de la muerte expiatoria del Cordero. El perdón es necesario para todos los que han pecado, para todos los que han destruido su buena relación con Dios, porque el perdón es el medio por el cual se restaura la adoración. La gente acostumbra decir, discúlpame, hombre, no tenía intención, pero le cuesta decir, perdóname, me equivoqué, sé que te he ofendido, sé que te he lastimado, sé que no he actuado correctamente con vos, perdóname. Le cuesta decir también te quiero. Por eso le pone, se la quiere mucho. ¿Por qué no aprenden a decir te quiero o la quiero? En vez de decir se la quiere. ¿Quién quiere? ¿Quién? Nadie. Ni la que escribe quiere. Apenas un amor pequeñito así. ¿Qué tenemos en Cristo? Efesios 1:7. Tenemos redención por su sangre. 1. 2. Tenemos perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Su gracia es rica. Por eso es que en Efesios 1:7 dice que tenemos redención por su sangre, perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Quiere decir según su favor, porque Él lo quiere. Colosenses capítulo 2, verso 13. Y ustedes, dice, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio juntamente con Él perdón de todos los pecados. Las palabras griegas y hebreas para el perdón significa, en primer lugar, cubrir el pecado, perdonar el pecado. 3, anular el pecado, despedir el pecado. O sea, no lo hagas más. Como le dijo a la mujer adúltera, ¿dónde están, mujer, los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor. Entonces andate y no peques más. Porque el perdón de Dios incluye no tomar en cuenta el pecado que has cometido. Y siempre va a usted fijarse en la Escritura que el Señor, antes de sanar a una persona, ¿qué hacía? Les decía, tus pecados te son perdonados. Porque a veces la enfermedad era causa de pecados sin confesar. Marcos capítulo 2, verso 5. Esta es la vez que metieron por el techo al paralítico en una hamaca. No había cómo entrar porque donde Jesús estaba predicando la gente se llenaba.
La multitud se agolpaba en las casas, adentro, afuera, y no había forma de llegar hasta Jesús. Pero la fe de estos amigos era incondicional y sabían que Jesús podía sanarlo. Así que vinieron, dice, cuando él estaba predicando, trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo. No quiere decir que allá los techos eran de madera, y encima de esa madera se ponía barro. Entonces quitaron un pedazo de madera, y a veces también estaba esos huecos ahí en la casa porque de allá trillaban el trigo y lo ponían a solear arriba del techo, y entonces por ahí levantaban la puertita, podemos decir, y por ahí bajaban el trigo para guardarlo. Así que ellos no podían entrar a causa de la multitud. Quitaron esa parte del techo donde él estaba, y a través de la abertura que había en el techo bajaron la camilla que yacía un paralítico. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y al rato el paralítico estuvo de pie. Pero cuando los que estaban alrededor comenzaron a comentar y diciendo: ¿cómo es posible? ¿Quién se cree este para perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu qué pensaba toda esta gente, les dijo: ¿por qué están pensando así? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y andate? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar el pecado, le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y andate a tu casa. ¿Y qué hizo el paralítico? Se levantó porque creyó, agarró su camilla, su hamaca, salió delante de todos, y todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. La salvación del creyente depende de la sangre de Cristo y su resurrección, por medio de los cuales recibe perdón y reconciliación. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. ¿Quién es el que resucitó de los muertos? A Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. Hay un juicio que es para los creyentes y hay un juicio que es para los no creyentes. ¿Y por qué los creyentes van a entrar a juicio? Porque van a ser juzgados según las cosas que han hecho en el cuerpo. Dice la Escritura: sean buenas o sean malas, van a recibir galardones en ese juicio. Otros quizás no reciban nada, pero van a ser salvos igual, porque no es para juicio. Pero el otro juicio del trono blanco, ese es para juicio. Se levantarán, dice la Escritura, grandes y pequeños delante del que está sentado en el trono. Lucas 5:20. O sea que el perdón incluye que Él nos acepta y también nosotros aceptarnos, porque es fácil perdonar a otro, pero a veces es muy difícil perdonarse a uno mismo. Lucas 5:20 dice: levantándose vino a su padre y fue movido a misericordia. Está hablando del hijo pródigo. Ya, la gente, Santa Cena va a haber en la noche, vacío los asientos, no hay quien venga a la Santa Cena, no quieren pedir perdón, no quieren reconciliarse con Dios, no quieren que Dios les perdone sus pecados por los méritos de Cristo. Recuérdense del hijo pródigo, estaba esperando su padre que su hijo se arrepintiera. Cuando los hijos son malos, a veces se van de la casa,
temprana edad. Hay muchachos que salen de la casa a los 9 años, 10 años, 11 años y vuelven después de 30 años. ¿Lo está esperando la madre? Porque la madre tiene también corazón de padre. Eso solamente para mostrarnos que el hijo pródigo se fue, gastó todo lo que tenía en hacer negocios tontos y en gastar su plata en pelada y en caña. Pero cuando él se dio cuenta cómo había desperdiciado su vida, dijo: voy a volver a mi casa. Yo en mi casa tenía de todo. Yo en mi casa, ay, ¿qué voy a hacer ahora? Dios mío, perdóname. Un jornalero en la casa de mi padre vive mejor que yo. Y por eso el hombre se levantó y vino a la casa paterna. De lejos, dice la Escritura, que lo vio su padre. Conmovido, corrió, lo abrazó, lo besó. Y mientras él decía: no soy digno, voy a ser solamente un jornalero, el padre no lo escuchó. Dijo: vayan a matar esa mamona gorda. Vayan y inviten a los amigos, díganle que mi hijo ha regresado. Y comenzó la banda a sonar, todos contentos porque el que se había perdido había vuelto a la casa paterna. El perdón de Dios incluye liberarnos del dominio del pecado y trasladarnos al reino de Cristo. Colosenses capítulo 1, verso 13. El cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. Si vos no sos de Cristo, ¿de quién sos? El cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, donde debemos estar sujetos a un gobierno. El perdón también incluye renovar a la persona en su totalidad y confirmarle la vida eterna. Son dos las cosas que se necesitan para recibir el perdón. El primero, arrepentimiento genuino. Arrepentimiento real quiere decir decirle la verdad a Dios: reconozco que soy un sinvergüenza. El perdón divino es una necesidad permanente, por eso está basado en la muerte de Jesucristo y es la única manera de mantener una relación salvadora y de amistad con Dios. Concluimos. Primera de Juan capítulo 1 verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo, no miente, lo ha dicho y lo cumple, para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado es maldad, el pecado es perversidad, el pecado es malignidad, es crueldad y viene del malo. Por eso el Señor dijo: hagan esto en memoria mía, esto que sea un memorial para ustedes, porque así vamos a recordar sus doctrinas, sus enseñanzas, sus preceptos y vamos a desarrollar confianza en Dios y gratitud. La Santa Cena es un acto sencillo, pero tiene que ser transparente, porque el pan fue roto y se debe realizar cuantas veces sea necesario, porque el pueblo tiene que beber y comer de su mesa. Por eso es que su muerte es el mejor recordatorio. Tenemos que hacer memoria de este sacrificio para que no nos olvidemos el costo de nuestra salvación. Cuando Jesús se mira sus manos, ve sus heridas. Y en sus heridas nos ve a cada uno de nosotros. Y con sus heridas nos está enseñando que nosotros también debemos aprender a perdonar. La Santa Cena señala la muerte de Cristo para liberarnos del pecado y nos hace recordar que Él ha dicho que va a volver por segunda vez. Si el Señor
cumplió la primera vez. Años de años esperando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordando la Pascua, años de años, y cuando llegó, unos pocos creyeron en Él. Y Él ha dicho que así va a volver. Y debemos estar preparados. ¿Para qué vivir enojado? ¿Para qué vivir recordando las heridas? ¿Para qué estar pensando mal de los demás? Aprendamos a perdonarnos, porque la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de todas esas maldades. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde, los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.